Masacres, violaciones y saqueos eran solo algunas de las actividades realizadas por las tropas de ambos bandos, rompiendo las reglas tácitas de un enfrentamiento limpio. En el video de hoy vamos a repasar algunos de los hechos más aberrantes y polémicos de la contienda más importante del siglo XX. Prepárate para un viaje a lo más oscuro del ser humano, en ese rincón en el cual, en medio del delirio de la guerra, todo está permitido y no existe límite moral alguno. Te advertimos que este puede llegar a ser un episodio no apto para una audiencia sensible. Sin más preámbulos, bienvenidos una vez más a Historia Militar. El desembarco en Normandía y la posterior liberación del territorio francés por parte de las tropas aliadas se destaca como una de las gestas más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el ejército estadounidense fue recibido con entusiasmo por los habitantes locales, agradecidos de ser liberados de la ocupación alemana, lamentablemente algunos soldados norteamericanos aprovecharon esta cálida bienvenida de manera inaceptable. En medio de la celebración de la victoria, surgieron alarmantes informes sobre conductas inapropiadas por parte de tropas estadounidenses. Se registraron casos de violaciones grupales a mujeres francesas y actos de abusos sexuales en lugares públicos, incluso frente a niños y familiares de las víctimas. Estos horrendos crímenes fueron cometidos por algunos combatientes de Estados Unidos, quienes parecían convencidos de que las mujeres francesas eran propensas a involucrarse con los supuestos héroes salvadores. Sin embargo, se convirtieron en una mancha en el historial de sus fuerzas armadas. Algunos incidentes fueron particularmente violentos, como describe el testimonio de uno de los locales, en el que soldados bajo los efectos del alcohol irrumpieron en una casa al anochecer y trataron de secuestrar a dos mujeres, madre e hija. Aunque ellas lograron escapar, los reclutas persistieron en su búsqueda por la zona hasta encontrarlas finalmente en el armario de un vecino poco antes de la medianoche. Las víctimas fueron agredidas brutalmente a base de torturas físicas y acceso carnal sin consentimiento, dejando una cicatriz imborrable en sus vidas. Es crucial destacar que estas acciones condenables no representaron al conjunto de las fuerzas aliadas, ni reflejan la intención original de liberar a la población francesa. Sin embargo, algunos soldados, malinterpretando la situación, creyeron erróneamente que las mujeres francesas merecían ser sometidas a estas conductas, como si se tratara de una especie de macabra recompensa por haber expulsado a los alemanes. Se creían amos y dueños de las francesas. Esta perspectiva distorsionada de la población gala femenina fue alimentada por estereotipos generados previamente entre veteranos de la Primera Guerra Mundial y propagados por la revista militar Stars and Stripes. Estos folletines oficiales presentaban a las francesas como mujeres de un país erotizado, una visión ficticia que agitó un tsunami de lujuria masculina. Esta percepción falsa, que retrataba a Francia como un enorme burdel habitado por 40 millones de hedonistas, no solo deshonraba a las mujeres de aquel país, sino que también era percibida por la población local como un segundo asalto a su soberanía y dignidad. Sin embargo, esta explicación, obviamente insuficiente, dejaría afuera otros abusos carnales sistemáticos cometidos por las fuerzas de Franklin D. Roosevelt, como por ejemplo los ejercidos sobre las mujeres alemanas tras la liberación de Berlín del yugo nazi. Escuchemos el estremecedor testimonio de una sobreviviente. By then I was in my 9 months pregnancy, I was close to having my child. And they kicked with the boot, Frau komm. That's the only German word maybe they knew, Frau komm. And then the person had to get up, the woman, and they didn't take her outside the basement. They put her against the wall, and they stood in line with their machine gun pointing at us and raped the woman. A pesar de su repudiable accionar,
Los norteamericanos no fueron los únicos que perpetraron atrocidades sexuales sobre poblaciones a las que vencían. Maroquinate es el término que evoca las trágicas violaciones en masa y las matanzas ocurridas tras la batalla de Montecassino, perpetradas por tropas aliadas. El cuerpo expedicionario francés en el frente italiano estaba compuesto por 130.000 hombres de Marruecos, Túnez, Argelia y Senegal, provenientes de las colonias francesas en el norte de África. Entre ellos se encontraban los Goumiers, un grupo de salvajes fundamentalistas africanos. Estamos hablando de un total de 7.833 soldados que vestían el distintivo burnús árabe, una túnica de lana verde con bandas multicolores y sandalias de cuerda. Además portaban su característica daga curva llamada koumia, utilizada para cortar las orejas y narices de los enemigos muertos para crear macabros collares. Su comandante era el ambicioso general Alphonse Juin, originario de Argelia, quien tras haber colaborado con los nazis se unió sin pruritos a las fuerzas francesas. El 14 de mayo de 1944 las tropas aliadas avanzaron rompiendo las defensas alemanas, llegando a un pueblo italiano. Finalmente el poblado sería capturado el 18 de mayo, marcando el fin del conflicto que llevaba el nombre del lugar, la Batalla de Montecassino. La noche siguiente, una división de miles de Goumiers, tras la arenga del general Juin, abandonó su campamento con siniestras intenciones. Se desplazaron por las laderas de las montañas rodeando ciudades y pueblos en la región de Chocharia y desataron un infierno sobre decenas de comunidades. Los soldados marroquíes seleccionaron a las mujeres más hermosas de cada pueblo para someterlas a violaciones grupales. Filas interminables de soldados esperaban su turno mientras otros retenían brutalmente a las víctimas. Según escalofriantes testimonios y archivos de la época, en ocasiones las elegidas eran niñas apenas adolescentes. En un pequeño pueblo italiano aislado, los marroquíes violaron a 30 mujeres y 2 hombres. En Valemayo, 2 hermanas de 15 y 17 años fueron forzadas a satisfacer sexualmente a un pelotón de 200 Goumiers, un acto de crueldad e inhumanidad sin precedentes. Tras interminables horas de abuso, una de las jóvenes falleció, mientras que la otra sufrió un brote psicótico incurable, pasando los últimos 53 años de su vida en un manicomio. Dentro del marco del Maroquinate, un caso incomprensible fue el del ataque de 300 soldados aliados franco-marroquíes a un hombre de 60 años, a quien violaron en manada como una brutal lección a su supuesta insolencia. Posteriormente comenzaron a violar rutinariamente a hombres en los pueblos italianos. Además de estas atrocidades, los soldados saqueaban viviendas y robaban objetos de valor. Este oscuro capítulo de la historia ilustra la complejidad y las tragedias ocultas detrás del accionar de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los soldados del Eje podían ser tan cruentos y abusivos como las siniestras tropas que acabamos de describir. La población civil, en particular las mujeres, ancianas y niñas, fueron quienes más sufrieron en la recordada como Masacre de Nankín. Se calcula que alrededor de 80.000 mujeres fueron abusadas por el ejército japonés para después ser asesinadas de las formas más brutales. Más que una ocupación bélica, parecía que las tropas imperiales estaban llevando adelante un plan de purga. Los soldados hacían una búsqueda exhaustiva puerta a puerta para dar con todas y cada una de las integrantes de la población femenina. Luego eran llevadas cautivas y ultrajadas. Las prisioneras, sin importar su edad o si estaban embarazadas, eran asesinadas inmediatamente después de ser violadas. Los medios elegidos eran completamente inhumanos.
Iban desde la mutilación, en la que se les cortaban los senos y las desangraban, hasta apuñalarlas con bayonetas en sus partes íntimas. Según investigaciones posteriores al hecho, se produjeron al menos 1000 casos de violaciones por noche y otros tantos de día en lo que duró la invasión del ejército japonés. Registros de algunos misioneros de la época dejaron testimonios tan espeluznantes que al día de hoy son difíciles de reproducir. Compartimos uno con ustedes, advirtiendo que es verdaderamente desgarrador. Se trata de una declaración correspondiente a Minna Vautrin y fue extraída de su diario personal el 16 de diciembre de 1937. Probablemente no hay crimen que no se haya cometido en esta ciudad el día de hoy. 30 niñas fueron sacadas de la escuela de idiomas y de sus casas ayer por la tarde, algunas de las cuales tenían apenas 12 años y fueron violadas por los soldados. Esta noche también escuchamos a un camión lleno de prisioneras pasar por la puerta del periódico, en el cual había al menos 8 o 10 niñas que pedían auxilio a los gritos desde la caja del vehículo. Si bien este escrito es espeluznante, escuchar en primera persona de una sobreviviente los tormentos vividos es verdaderamente doloroso. So one soldier stabbed me here before doing this. This other one here. He struck me here, like this. There, see? Then he took me here and stuck my head in a drum filled with water. I couldn't breathe anymore. Then he bound my hands behind me and tied me to a jackfruit tree. And then he raped me. Las tropas imperiales se movían en números reducidos para actuar con libertad y merodeaban por los pueblos arrasados, violando a las mujeres y niñas y matando a cualquiera que intentara resistirse. En algunos casos estos ataques carnales eran filmados y siempre terminaban con la agraviada asesinada. Lo más despiadado y salvaje de toda la situación era que no había ningún tipo de piedad por las mujeres ultrajadas. Las víctimas iban desde niñas menores de 8 años hasta ancianas mayores de 70, que fueron violadas en la forma más brutal posible. Los historiadores especializados consideran que en el ataque a Nankín se llevó a cabo una de las mayores violaciones colectivas y sistemáticas de la historia de la humanidad. En el otoño de 1941, mientras las tropas del Tercer Reich avanzaban hacia el corazón de la Unión Soviética, Kiev caía en manos alemanas el 19 de septiembre. Tan solo 10 días después, los Einsatzgruppen C, unos escuadrones de la muerte apoyados por las SS y colaboradores locales, llevaron a cabo la brutal matanza de los barrancos de Babi Yar en las afueras de la ciudad. Este episodio repugnante, el primer fusilamiento masivo del Holocausto, se convertiría en el mayor crimen del Tercer Reich hasta ese momento, marcando un sombrío hito en la Segunda Guerra Mundial. La matanza de Babi Yar no buscaba desplazar o discriminar políticamente a la población judía de Kiev, como se había venido haciendo en zonas ocupadas desde 1939. Por el contrario, representaba un salto cualitativo en el Holocausto al tener como objetivo el exterminio total de la comunidad judía de la ciudad. La atrocidad, pergeñada para cumplir su objetivo de aniquilación en un plazo escalofriante de 48 horas, marcó el inicio de un oscuro capítulo en la historia. Desde el primer momento de la ocupación alemana de Kiev, los judíos fueron blanco de agresiones y humillaciones por parte de nacionalistas ucranianos. Sin embargo, la tragedia se desencadenó durante la primera semana de la ocupación, cuando una serie de explosiones destruyeron el cuartel general alemán, proporcionando a los nazis la excusa necesaria para llevar a cabo su plan genocida. Babi Yar, conocido como el Barranco de la Abuela, fue el lugar elegido por la Allgemeine SS para esta masacre masiva. Su ubicación remota junto a un hospital psiquiátrico y una cárcel
ofrecía el escenario perfecto para ocultar los horrores que se cometieron bajo un manto de total impunidad. Los judíos eran obligados a formar grupos y marchar hacia el barranco, custodiados por auxiliares ucranianos. El trayecto, marcado por insultos y golpizas, culminaba en la trágica visión del abismo, lleno de cuerpos sin vida de sus compatriotas y familiares. Desnudados y despojados de toda humanidad, los desdichados eran ejecutados a tiros de a grupos de a 10, y aquellos que quedaban heridos eran rematados o sepultados entre capas de cadáveres. En un lapso espeluznante de 2 días, el 29 y 30 de septiembre de 1941, las fuerzas nazis y colaboradores locales registraron la ejecución de 33.771 judíos en Babi Yar, marcando el inicio de la trágica senda hacia la solución final de Hitler. Ni mujeres, ni niños, ni ancianos encontraron salvación en esta masacre. Así lo ilustra el siguiente testimonio. И когда я подошел к брустверу и увидел внизу 45 метров, 45 или 50 метров, я не мог измерить, но такая была глубина. Я увидал лежащую женщину, мертвую, еврейку. На ней лежал маленький ребеночек, ну, может быть, ему было год или 2, и он мамин сосал бюст, но грудь, да. Но он жил, а мама была убита. El siniestro barranco continuó siendo testigo de asesinatos masivos durante 2 años más, donde decenas de miles de víctimas, tanto judíos como no judíos, perdieron la vida. Los nazis eliminaron evidencias, exhumaron cuerpos y los cremaron para ocultar los crímenes. El número exacto de víctimas es al día de hoy desconocido, pero algunos expertos lo estiman en un mínimo de 100.000. Aún así, otros estudiosos del tema sugieren que la cifra podría llegar a ser el doble. De esta manera, Babi Yar se convirtió en un sombrío símbolo de la brutalidad del Holocausto, donde la humanidad fue arrojada a la fosa más profunda de la historia. Sin embargo, no fue ni la primera ni la última masacre de la Segunda Guerra Mundial. La pequeña aldea de Lidice, ubicada en Checoslovaquia, fue testigo de uno de los actos más atroces perpetrados por las fuerzas nazis. El poblado, enclavado en la tranquilidad de su entorno rural, se vio violentado el 10 de junio de 1942. Ese día marcó el comienzo de una pesadilla que no tendría fin para sus habitantes. En represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, un jerarca nazi conocido como el Carnicero de Praga, las fuerzas alemanas decidieron llevar a cabo una venganza despiadada. Lidice, sin conexión alguna con el atentado, se convirtió en blanco de la furia del Tercer Reich. En un acto de brutalidad sin precedentes, las tropas germanas rodearon la aldea y procedieron a saquear, incendiar y arrasar todo a su paso. Los hombres fueron asesinados, las mujeres violadas y deportadas a sitios de exterminio, y los niños separados de sus familias para enfrentar destinos inciertos. Algunos fueron adoptados, otros vendidos y otros terminaron en campos de concentración. Las calles, antes bulliciosas, quedaron sumidas en el silencio de la tragedia, mientras los escombros humeantes eran testigos mudos de la barbarie ordenada por el Führer. El destino de Lidice estaba asignado por una orden draconiana: borrarla del mapa. Cada uno de los edificios y los campos fueron reducidos a cenizas, logrando que el nombre de Lidice desapareciera de la geografía checoslovaca. Esta masacre fue un símbolo de la despiadada política de represalias de la Alemania de Hitler. Quien desafiaba al Reich pagaba las consecuencias. La aldea, aunque fue borrada físicamente del mapa, vive eternamente en la conciencia europea como un recordatorio del sanguinario accionar del nazismo.
Otro hecho atroz sucedido durante la Segunda Guerra fue la matanza de Biscari. Situada en Sicilia, Italia, esta tragedia ocurrió en julio de 1943 durante la campaña de la isla por parte de las fuerzas aliadas. En el apogeo del conflicto, la pequeña localidad se convirtió en testigo involuntaria de una serie de atrocidades que quedarían escritas con sangre en los libros de historia. Después de la invasión aliada en Sicilia, la región se encontraba bajo el control de las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, lo que debería haber sido un avance hacia la liberación se convirtió en una pesadilla para los prisioneros de guerra italianos y alemanes que cayeron en manos norteamericanas. Las condiciones en el campo de prisioneros de guerra de Biscari eran inhumanas. El hacinamiento, la falta de suministros básicos y la tensión acumulada entre prisioneros y guardias crearon un caldo de cultivo explosivo. La fatiga y el agotamiento se entrelazaron con el estrés de la guerra, y el resultado fue una serie de eventos que desembocaron en la matanza de Biscari. El 14 de julio de 1943, la conflictividad alcanzó un punto crítico. Entonces, soldados estadounidenses abrieron fuego contra prisioneros desarmados, resultando en un acto de violencia indiscriminada que dejó un número significativo de muertos y heridos. Los informes posteriores sugieren que las razones detrás de este trágico evento son complejas y multifacéticas. Según estudiosos de la materia, el hecho se dio debido a factores que van desde la virulencia que se vivía en el campo cotidianamente hasta la inexperiencia y miedo de algunos soldados aliados. La matanza de Biscari no solo debe ser recordada como un hecho histórico, sino también como una advertencia sobre los extremos a los que la humanidad puede llegar cuando se ve inmersa en el caos de la guerra, como es el caso que vamos a contar a continuación. La masacre de Katyn, ocurrida en 1940, tuvo lugar en los bosques que llevan ese nombre cerca de la ciudad rusa de Smolensk, donde miles de oficiales y líderes polacos fueron ejecutados sumariamente. Después de que la Unión Soviética invadiera Polonia en 1939, muchos oficiales y figuras destacadas del país vecino fueron capturados por las fuerzas del Ejército Rojo, en un acto de traición que dejó una cicatriz imborrable en la historia europea. Stalin y su régimen tomaron la decisión de aniquilar a estos personajes polacos que, en teoría, iban a ser aliados en la lucha contra la Alemania nazi. Una maquinaria de la muerte fue puesta en marcha de manera calculada en Katyn. Cerca de 22.000 prisioneros de la Polonia invadida, incluyendo militares, intelectuales y líderes políticos, fueron ejecutados con disparos en la nuca. Una muerte tan impersonal como operativa. La atrocidad fue llevada a cabo con precisión y brutalidad, con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de resistencia polaca y desestabilizar cualquier liderazgo futuro. El horror acontecido en los bosques rusos salió a la luz en 1943, cuando las fuerzas alemanas en su avance hacia el este descubrieron fosas comunes en las que yacían los restos de los asesinados. La noticia conmocionó al mundo y se convirtió en un símbolo de la compleja telaraña de alianzas y traiciones que tejieron la trama de la Segunda Guerra Mundial. Todos los acontecimientos narrados en el episodio de hoy representan el lado más oscuro y siniestro en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es indispensable reflexionar sobre la revisión de los hechos trascendentales y comprender que las atrocidades no responden solamente a un bando o a un país, sino que son parte de la naturaleza humana. Por eso es indispensable recordar estos sucesos para intentar erradicar las conductas que dan paso al lado más miserable y ruin del ser humano. De esta manera estamos terminando el atroz video de hoy. Esperamos tus comentarios abajo
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más sucesos militares. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.